Rápidamente vamos a buscar y vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a titular este tema. Preste atención porque es importante, ¿no? Este tema se titula Conociendo dónde tenemos los pies. Diga, conociendo dónde tenemos los pies. Vamos a buscar en Primera de Pedro capítulo 4, verso 15 en adelante. Dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 15 en adelante, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, diga, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Verso 18, si el justo con dificultad se salva, entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que salgamos edificados. Primera de Pedro capítulo 4, verso 15 al 19. Preste atención. La palabra del Señor nos dice que solamente para el cristiano hay un padecimiento. Escucha, preste atención. La Biblia solamente registra que nosotros como cristianos podemos padecer. Pero la única forma dice, fíjese lo que dice el verso 15, Primera de Pedro 4:15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Las personas cuando hacen acciones incorrectas, cuando cometen pecado, están acostumbrados a decir, y cuando le viene el problema, pero es porque viven en el pecado, están acostumbrados a decir que ese es el proceso de Dios, o es lo que Dios permite que les pase, ¿no? Sin embargo, la Biblia es clara, dice: si alguno padece, que padezca por las cosas de Dios y no por ser un malhechor, no padezca por ser un mentiroso, no padezca por ser un hombre que esté pecando. O sea, la Biblia nos dice que nosotros no podemos padecer por estar cometiendo pecado. ¿Me está entendiendo? La única forma de que nosotros podamos padecer en esta tierra, dice, es cuando le servimos al Señor. Por ejemplo, si a usted no le dan un trabajo porque usted es cristiano y usted comienza a pasar hambre porque no tiene trabajo, porque el Señor que le iba a dar trabajo dijo: no te voy a dar trabajo porque eres cristiano, ese padecimiento, dice que ese padecimiento glorifica a Dios. ¿Me está entendiendo? Pero no porque todo lo malo que le pase, porque usted no consiga trabajo, usted va a decir, bueno, esto es un plan de Dios, o esto lo permite Dios. O no porque usted esté padeciendo necesidades en su hogar, de hambre, de escasez, no podemos decir, bueno, eso es que Dios lo permite, porque eso es un plan de Dios. Porque la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que la única forma que el cristiano padezca es por la obra de Dios. Diga, por la obra de Dios. Ahora, si usted tiene problema en su casa porque las personas no quieren que usted sea cristiano, ¿me está entendiendo? Si su esposo entra en guerra con usted o sus hijos entran en guerra con usted porque usted es cristiano y usted mantiene la voluntad de Dios, entonces ese padecimiento que usted está sintiendo sí glorifica a Dios. ¿Me está entendiendo? Porque la única manera que dice la Biblia que nosotros podemos padecer es cuando le servimos a Dios. Por lo tanto, la mayoría que nosotros nos pasa en el día a día no es porque, no son cosas porque estamos padeciendo por la predicación. Por ejemplo, que la situación económica esté mala. Eso no te implica que tú puedas seguir predicando el evangelio. O sea, esas son cosas de este mundo. Y por eso aquí esta palabra se llama conociendo, sabiendo dónde tenemos los pies en esta tierra. Y para ello vamos a hablar un poco del pecado.
El pecado es, muchas veces me explicaron que el pecado era fallar al blanco. Pecado es hacer o decir las cosas que Dios no le agrada. Ciertamente esa es una clase de pecado. Escuche bien. Cuando usted desobedece la voz de Dios, cuando usted se aparta de las enseñanzas de Dios, usted y yo y cualquiera está en pecado, comete pecado. Pero ese pecado, la Biblia también dice que la paga del pecado es muerte. Toda persona que comete pecado, escuche bien, toda persona que comete pecado, sea cristiano o no sea cristiano, esa persona va a tener unas consecuencias por ese pecado. ¿Me está entendiendo? Usted puede orar para que Dios lo perdone. Dios lo perdona, pero hay una consecuencia que quedó de ese pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado se paga en esta tierra y fuera de esta tierra también. Porque la persona que no se arrepiente aún padece en esta tierra y después el infierno. O sea, tiene doble condenación. Entonces el pecado tiene una fase que cuando nosotros violamos la ley de Dios, activamos el principio de muerte en nuestras vidas. Y el pecado atrae enfermedades. Cuando cometemos pecado, escuche, una acción de cometer pecado. ¿Nosotros cómo podemos cometer pecado? Hablando, pensando o haciendo. Esas acciones que nosotros llevamos activan esa ley del pecado y entonces eso trae a nosotros consecuencias negativas. Por lo tanto, el pecado, cuando nosotros, por ejemplo, una persona que esté en adulterio y fornicación y le gusta tener actividad sexual con diferentes sexos y con diferentes personas, a esa persona puede venirle un SIDA, una enfermedad venérea, y eso es ¿por qué? Porque practica el pecado, porque el pecado tiene sus consecuencias, el pecado tiene su ley, que es la muerte. La ley del pecado es muerte. Entonces, cuando practicamos el pecado, así Dios nos perdone, le pedimos perdón al Señor, pero ese pecado trae unas consecuencias, porque eso es una ley espiritual. ¿Me está entendiendo? Por eso nosotros los cristianos no debemos de pecar, porque sabemos que si pecamos, tendremos consecuencia, tendremos una ley que tiene que cumplirse, es una ley espiritual que se cumple. Fuera de a los que no son cristianos y a los que son cristianos. Esto es una ley, esa ley es la que persevera que este mundo no se corrompa tanto como está. Porque el que practica pecado lleva las consecuencias de su pecado. Amén. Pero el pecado no se queda allí. El pecado pasa, trasciende. Y por eso te decía, de conocer dónde estamos parados nosotros hoy en día. Dice la palabra del Señor que por un solo hombre entró el pecado a esta tierra. Y por ese solo hombre el pecado se extendió a toda la creación, incluyendo nosotros los hombres. Es decir, el pecado es una cosa, una herencia que nos dejó Adán, que así nosotros no pequemos, escuche. Por eso es que es bastante complicado. Si la gente supiera dónde estamos nosotros aquí en esta tierra, no estuvieran estas sillas vacías. Así hubieran caído nieves, esto estuviera lleno. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un tremendo rollo. Estar en esta tierra es un tremendo lío. La herencia que nos dejó Adán es que el pecado contaminó toda la rueda de la creación, todo. Cuando Adán pecó, dice, por un solo hombre entró el pecado al mundo entero. Se contaminaron los seres humanos, se contaminó la naturaleza, se contaminaron las estrellas, el universo, todo lo que nosotros podemos palpar con nuestras vistas. Y aún los cromosomas, todas las cosas internas que no las vemos, pero sabemos que existe, todo eso está contaminado. Entonces, como el pecado va más allá aún de que si nosotros no pecamos, somos pecados. Aunque no pequemos, estamos condenados al pecado por la herencia que nos dejó Adán. Mire bien. O sea, así nos portemos bien, porque el que no peca se porta bien, ¿verdad que sí? Así nos portemos bien, no podemos escapar de esa herencia pecaminosa que nos dejó Adán.
Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién podía ser más santo que Pablo, que recibió la revelación del evangelio? Sin embargo, Pablo dijo, estoy encerrado en este cuerpo de nosotros, el cuerpo de los seres humanos no va a entrar al cielo porque está contaminado. ¿Me está entendiendo? Todo está contaminado. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos a esta tierra, ya traemos ese gen, ese germen. Y por eso es que usted puede ver y usted puede darse cuenta que aparecen, por ejemplo, niños con 2 cabezas pegados de los pechos. Y mucha gente piensa, no, eso Dios lo permitió. No, eso es que Dios no lo permitió. Eso es consecuencia del pecado. No del pecado que cometieron los padres, como lo estoy diciendo. Porque ya esto no es un asunto de que los padres, no, que debe ser que los padres cometieron pecado. No, eso no es que cometieron los padres pecado. Eso es que está todo contaminado. ¿Me está entendiendo? Este mundo va directo a la destrucción porque el pecado está en las entrañas de todo este sistema del mundo. Por eso la Biblia dice que vendrán cielos nuevos y en Apocalipsis dice vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Este mundo está condenado a la destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado entró en todos esos lugares. Cuando hablo del pecado, hablo en esta parte no del pecado que cometemos, sino del pecado original. Por eso es que todo esto, por eso es que nos enfermamos. Así nos portemos bien, te enfermas. Así te portes bien, la situación económica te golpea. ¿Me estás entendiendo? Y entonces la gente cree que todas esas cosas que la golpean, la gente dice, bueno, es que esto es un plan de Dios, esto es un proceso que Dios, y esto Dios lo está permitiendo para enseñarme. No, esto no es ni un proceso de Dios, esto no es ningún plan de Dios, esto no es ninguna enseñanza de Dios, esto es causa de este mundo contaminado donde vivimos. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Estos niños que son down, que son niños down, niños autistas, no, que Dios lo permitió, Dios me dio ese niño. No, Dios no te dio nada, Dios no te permitió nada, eso es consecuencia del pecado. Aunque los padres no estoy hablando de que hayan cometido pecado, es consecuencia que vivimos en un mundo que está contaminado con el pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces, estamos en tremendo lío. Si el mundo supiera dónde tiene los pies puestos, que aunque se porte bien, este mundo, este sistema está hecho para destruirnos, porque el pecado destruye. La dice la paga del pecado que es muerte. No hay salvación, el mundo entero está sin salvación. Este mundo le queda poco tiempo. Este mundo está al borde del colapso. Y no porque nos portemos bien o nos portemos mal, sino porque ese pecado original ha invadido el mundo entero. Y por supuesto, la práctica del pecado ha acelerado esa situación. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hace la práctica del pecado? Practicar el pecado acelera y acrecenta ese germen original que dejó Adán. ¿Me están entendiendo? Y por eso anteriormente la gente duraba, en los tiempos de Adán, 900 años, 700 años, 300 años. Matusalén duró 960 y tantos años. Pero como el mundo ha practicado más el pecado se ha acelerado y ahora el promedio de vida son 80 años, 90 años. Gloria a Dios si llega a llegar a unos 100 años. Pero el promedio de vida latinoamericano, 80 años, 70 años. ¿Me está entendiendo? Pero porque, y con toda la ciencia que está avanzada, tecnología avanzada, y resulta que la gente dura menos. Porque esto es un problema espiritual, ¿me está entendiendo? Que si hubiese sido que en los tiempos de Adán, que no había tecnología suficiente, duraba la gente 900 años. Ahora que hay tecnología, que hay conocimiento, que hay máquinas, que hay rayos X, ahora duran menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? Por el pecado. Pero por el pecado que cometemos, sí, eso es parte. Pero aunque no cometamos pecado, este mundo está injertado con el pecado. Por lo tanto, cuando pasan cosas a las personas, no, que
pasó esto, pasó, no, Dios, eso fue plan de Dios, Dios quiso que eso fuera así. Ay, pobrecito, se murió a los 20 años. Bueno, eso fue que Dios, ese era el tiempo que Dios le estableció a él. No, ese no es el tiempo que Dios le estableció. Eso es causa del pecado. Tú puedes salir a la calle, te pueden atracar y darte un tiro. No, Dios lo permitió eso. Ay, pobrecito, era cristiano, pero lo atracaron, lo mataron. Eso Dios lo permitió. No, eso no Dios lo permitió. Eso es que vivimos en un mundo contaminado. Y vamos a ver quién es el que gobierna este mundo. Por eso que esta palabra que se predica aquí cambia la mentalidad. Vamos a buscar rápidamente. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Dice Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice Primera de Juan capítulo 5, verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a buscar a Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, digan, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está ¿bajo quién? ¿Bajo quién? Bajo Dios. Dice que el mundo entero está bajo el control de Dios ahí. Dígame si dice así para dejar de predicar. Y ya sepa usted que Juan, es la primera carta de Juan, ya Jesucristo había muerto, había resucitado, ya estábamos en el tiempo de la gracia, ya todo eso había pasado. Sin embargo, el apóstol dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que el que controla este sistema que está matando al universo, que está destruyendo al ser humano. Este sistema, mire, está destruyendo a los seres humanos, está destruyendo la naturaleza. El mundo se está autodestruyendo. ¿Pero por qué? Porque ¿quién dice? ¿Usted cree que si Dios gobernara este mundo estuviera esto destruyéndose? Diga que no. Esto se está destruyendo y cada vez se está poniendo peor porque el que gobierna este mundo no es Dios, es Satanás. Y por eso tenemos tantas complicaciones. Por eso el apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, si nosotros teniendo la palabra, teniendo al Espíritu Santo, teniendo el Evangelio, teniendo todas las armas espirituales, nos cuesta obtener la bendición, eso significa salvación. Si a nosotros nos cuesta, ¿qué quedará, dice, para el impío y el pecador? Estamos en un mundo súper peligroso, muy peligroso, que cada día está cobrando más vida. Entonces, dice la palabra que todo esto que usted ve, este desastre que usted ve en la nación, fuera de la nación, las guerras, estas guerras, no, Dios no está permitiendo ninguna guerra. Esto es parte de este cosmos, esto es parte de la destrucción maligna de este universo que está hecho para autodestruirnos. ¿Me está entendiendo? Así que no caigamos más en esos que Dios permitió, la guerra, que Dios permitió tu problema económico, que Dios permitió que se muriera fulano, que Dios permitió aquello, que Dios permitió. No, esto no lo permitió Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos quieta y reposadamente en esta tierra. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted cumpla los años de vida en esta tierra. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted viva dignamente en esta tierra. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay una oposición. La oposición es que estamos en este mundo. Y como les he dicho, el pecado del ser humano es haber nacido. Es tener los pies en esta tierra
es el peor pecado que nosotros hemos cometido. ¿Por qué? Porque esta tierra está controlada por el maligno y esta tierra está en autodestrucción y es un sistema autodestructivo. Por eso a usted se le hace difícil tener una casa. Por eso se le hace difícil tener un carro. Por eso se le hace difícil aún comer. Por eso se le hace difícil pagar el arriendo. Porque este sistema está gobernado por el enemigo. Y está metido en todo. Mire, la naturaleza, por eso dice la naturaleza gime para ser libertada. Dice Romanos capítulo 8, verso 19, dice que la naturaleza gime. Es decir, la naturaleza está atada a esa cosa, fuerza maligna del pecado. Por eso es que usted ve que ya está. Llueve cuando no debe llover, nieva cuando no debe de nevar, las huracanes, el problema climático, todo está destruyéndose. ¿Me está entendiendo? No, Dios permitió el huracán, no, Dios no permitió ningún huracán, chico. Eso es problema del globo autodestructivo donde se está viviendo el mundo. Y además el hombre ayuda para que la autodestrucción de la tierra sea más rápido. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Olvidemos ya eso, de que Dios permite, de que Dios permite, de que Dios permite, de que Dios permite. Tu situación económica, mi situación económica, lo que nos ha pasado, Dios no ha permitido nada de eso. Esos son ataques del maligno, eso es el sistema que nos oprime. Pero le tengo la buena noticia. Esto es evangelio, por eso hay que predicar el evangelio. ¿Ve? Porque, pastor, estamos confinados a este mundo autodestructivo. Pero ya va, eso, yo no te puedo negar eso. El mundo está así, pero ahora te vengo a decir la buena noticia. ¿Qué es el evangelio? Diga, buenas noticias. ¿Y qué tenemos que predicar nosotros? Buenas noticias. Hay que decirle a la gente a la verdad. Yo tengo que decirle a la gente a la verdad. Le tengo que decir, caballero, usted, si no sabe dónde tiene los pies puestos, sépalo. Estamos en tierra de peligrosa. Así se porte bien. Usted puede portarse bien, venir a la iglesia, diezmar, hacer esto, pero si usted no comienza a tomar parte de lo que el Señor nos deja en el evangelio, usted puede venir a la iglesia, cantar los coritos y el diablo le puede poner un cáncer. Así de sencillo. Y no, pero es que yo no estaba pecando, pero estás en este mundo, papá. Estamos en tierra enemiga. Tenemos que andar metidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, vístanse con las armas espirituales, pónganse en el casco de la salvación, el yelmo del espíritu, el escudo de la fe, la espada del espíritu, las botas, y nos manda a estar vestidos para estar en esta bendita tierra. Tenemos que estar las 24 horas como unos soldados vestidos con todo ese caparazón espiritual para poder resistir este mundo. Mire si no estamos metidos en tremendo lío. Y el mundo anda desprevenido. Mucha iglesia anda desprevenido. ¿Creen? Estamos viviendo en el paraíso. El paraíso. Esta tierra es peligrosa, dice la palabra. Dijo Jesús, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque ha caído como un rayo Satanás y han caído con gran ira. ¡Ay de los moradores de la tierra! No dice así la palabra. Y ese ay es porque es ay. Ese diablito no viene a jugar, no. Le voy a doblar el dedito para que le duela. No, él viene a matar, a robar y a destruir. El que se deja matar se murió. No se lo llevó Dios, se lo mató el diablo. Así. Yo antes decía a esos predicadores, lo mató el diablo, pero en verdad, hay gente que se muere antes de tiempos, los mató el diablo. Se dejan robar la familia. Se dejan robar los hijos, se dejan robar las finanzas, destruyen el hogar y no hacen nada porque no, todo es un proceso de Dios. Se me fue el marido, me destruyó el hogar, se me destruyó todo. Esto es un proceso de Dios y no luchan porque creen que eso lo permitió Dios. ¿Me está entendiendo? El diablo dice, me gusta que piensen así porque si tú piensas así te quedas de brazos cruzados a esperar que el diablo te espabile todo y si no te pone la pila te mata. ¿Me está entendiendo?
A la iglesia hay que hablarle así, el caballero, hay que abrir los ojos. Ya déjese esa bobería que Dios me permitió, que Dios permitió. El pastor no tiene una casa, ¿cómo pagar un arriendo? Dios lo permitió. No, ¿qué Dios lo permitió? El diablo se ha levantado y hay que detenerlo en el nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Ya dejemos de esa bobería, esas prédicas bobas, que Dios permitió todo, que Dios produce, que Dios es el que te emite, que Dios es el que te procesa, el que Dios que basura del infierno. Estamos en este mundo y tenemos que batallarla. Pero la buena noticia es que el Señor nos deja su evangelio para poder batallar aquí. Porque Jesús miró al y dijo, pobrecito estos cabezones seres humanos, se los va a llevar el diablo. Tengo que venir a hacer algo por ellos. Y dice, vino a esta tierra, porque además le quiero decir algo. El ser humano tenía que enfrentar esa cosa del pecado. Pecara o no pecara, estaba listo. ¿Me está entendiendo? Y además de eso, tenía que soportar la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado separa a Dios del hombre. Y el pecado produce ira a Dios. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento ese Dios Jehová es duro, porque el pecado apesta. ¿Me está entendiendo? Ese Dios que usted ve en el Antiguo Testamento es duro, endurecía corazones, hacía esto, mataba, arránquenle la cabeza y maten a los niños, maten a todos, maten a los jóvenes, no dejen a nadie, arrasen con todo. O no, que no dice así la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová. ¿Pero por qué? Porque no había un sacrificio por el ser humano. Entonces, yo una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿qué es para ti el pecado? Y Él me revela que el pecado es como algo podrido, un perro muerto, que tú no puedes estar al lado de un perro muerto podrido. Tú sales corriendo, eso es abominación, no puedes. Una vez Dios me lo revela así, yo le preguntaba, ¿qué es para Dios? Cuando veo pronto un perro muerto y yo me tapé la nariz y salí corriendo y llegué al otro lado, y el Señor me dice, así como tú no pudiste soportar el pecado, así yo tampoco puedo soportar el pecado. El pecado apesta delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Y nosotros, antes del sacrificio de Cristo, apestábamos para Dios. Cuando digo nosotros, digo el mundo entero. Y si apestábamos para Dios, teníamos en contra al diablo y a sus demonios. Y además de eso, teníamos en contra al mismo Dios. Porque Dios no podía hacer nada por nosotros. Lo que pudo hacer fue unos sacrificios, y solamente por un pueblo, por Israel, sacrificios anuales de un cordero que aplacaban la ira de Dios por el asunto del pecado. Es decir, que ahí no se podía predicar el evangelio. ¿Qué dijo Jesús? He venido a predicar las buenas nuevas de salvación, el año agradable a Dios. Antes de la muerte de Jesús, esos años no fueron agradables a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que además que teníamos que bregar con el pecado, con Satanás, con los demonios, teníamos que bregar con la ira de Dios. Por eso es que no había manera. No había manera. El mundo estaba confinado a la destrucción. Pero mira el sacrificio maravilloso de Jesús, que Él nos vio la condición, pobrecito. Vino a morir por la cruz del Calvario. Vino en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Y esa sangre maravillosa, que no lo pudo hacer ningún cordero cada año que Israel, esa sangre de Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Le aplacó la ira a Dios. Ahora Dios no está irado con el hombre. Ese sacrificio es tan poderoso que el Señor, por eso Jesús dijo, vengo a predicar el año agradable de Dios. El año en que Dios está agradado, no por usted, no por mí, sino por el sacrificio del Cordero inmolado. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ese sacrificio quitó la afrenta entre Dios y nosotros. Es decir, ahora Dios dice, antes estaba en contra del hombre, pero ahora dice, por el medio del sacrificio de Cristo, ahora yo estoy por el hombre, para ayudar al hombre. Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento a un Jehová fuerte,
a un Jehová que es castigador del pecado, a un Jehová que pareciera que no tuviese misericordia. Pero usted ve ahora a un Jesucristo predicando a un Dios Padre. Y vuestro Padre que está en los cielos, tened cuidado de vosotros. ¿Quién de vosotros puede darle una serpiente a su hijo si da? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial nos le dará? Y cambia la personalidad del Jehová, Elohim, todopoderoso. Cambia esa por un Dios de paternidad. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Por ese poderoso sacrificio. Si no hubiese ese sacrificio, ay de nosotros, estuviéramos que estar peleando contra el diablo, el mundo y además contra Dios, aguantando la pela de Dios, el juicio de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero ese sacrificio ahora nos puso de buena con Dios. Ya no estamos de mala con Dios, ahora estamos de buena con Dios. Y como estamos de buena con Dios, Él dice, bueno, ahora los voy a ayudar para que ustedes enfrenten las cosas en ese mundo. Y nos da su Espíritu Santo. Mire, si este mundo nos está metido en problemas, que para que nosotros podamos vivir exitosamente aquí tenemos que vivir con el Espíritu de Dios adentro. Imagínense ustedes, si el asunto no es tan terrible aquí en la tierra, que para poder vivir con éxito, porque dice la Biblia que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, no todo el pueblo, sobre algunos profetas y algunos reyes, y no venía adentro, sino sobre. Diga sobre. Pero ahora, por el medio del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos capacita, nos fortalece, nos da fuerza para poder enfrentar lo que está allá afuera. ¿Me está entendiendo? Mire si no es difícil lo que se vive en este mundo, que el Señor para podernos salvar de esas tinieblas se tuvo que meter dentro de nosotros. Uy, ¿me está entendiendo? Mire si la cosa no está fea allá afuera. Ese que está afuera no tiene, el que está allá afuera sin Cristo, hermano, eso no tiene manera de salir adelante. No tiene. La destrucción y repentina le va a llegar en cualquier momento. Entonces Él nos da su Espíritu Santo, pero además le dice, les voy a dar otra cosa. Les voy a dar mi palabra. Es decir, mire qué poder. Dios mío, Señor, agárrame. Para poder batallar en este mundo tan difícil que está, no solamente Él nos da su Espíritu. Si nos da su Espíritu nada más, no podemos vencer aquí. Mire lo tremendo, y es Dios dentro de nosotros. Si Él nos da solamente su Espíritu, tendremos alguna fuerza, pero no podemos defendernos de este mundo que está contaminado con el pecado. Él además nos dice, les dejo mi Espíritu Santo dentro de ustedes, pero además les dejo mi palabra. ¿Cuál es la palabra de Cristo? El Evangelio. Les dejo mi palabra. Para que la usen para Dios, no cabezones, no bobotes. No es para que la use para que bendigan a Dios, para que se defiendan ustedes porque están metidos en un lío. ¿Me están entendiendo? ¿Para qué nos dejó Dios la palabra? Para alabar a Dios, sí hay que alabar a Dios, pero más que eso, para que nos defendamos, porque dice que esa es una espada de doble filo. ¿Y para qué la espada? Para defenderse del diablo. ¿O no? Entonces, Él nos deja su palabra para que nos defendamos en este mundo que está terriblemente contaminado por el pecado. Nos deja su Espíritu Santo, nos deja su palabra y además de eso nos deja los ángeles. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, si yo a usted no le enseño de que en esta tierra, así usted sea cristiano, así venga todos los días a la iglesia, si yo no le enseño dónde tienen los pies puestos, sino que los dejo tranquilos, vengan a la iglesia, diezmen y ofrenden. Ay, qué bonito, me estoy llenando los bolsillos, pero yo estaría pecando si no les enseño que el diablo los está acechando. Así diezmen, así ofrenden, así vengan a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Yo tengo que decirles que estamos en tierras peligrosas. Mientras estemos en esta tierra, estamos en tierras peligrosas.
Pero también tengo que decirle que hay una salvación para nosotros. El mundo no tiene esta salvación que tenemos, porque el mundo no tiene al Espíritu Santo adentro y tampoco tienen la palabra de Dios en sus corazones. Están perdidos. ¿Me están entendiendo? Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo adentro y tenemos también la palabra de Dios. Pero hay que enseñarle para qué sirve el Espíritu Santo en tu vida. ¿Me está entendiendo? Y para qué sirve la palabra de Dios en tu vida. Y cómo la vas a usar. Y cómo vas a usar el Espíritu. Mira, el Espíritu nuestro necesita ser inyectado por el Espíritu de Jesús. Y por eso la oración, el ayuno y la vigilia fortalecen nuestro espíritu. Él nos fortalece para aguantar la batalla. No nos hace ganar la batalla, te fortalece. Si usted un soldado le da todas las armas, granadas y armas, y él va todo con sus binoculares de noche que puede ver en la noche y va todo bien armado. Pero si no hace ejercicio, a lo que camine 5 kilómetros o 1 kilómetro se cansa. Y el enemigo dice, podés andar armado hasta los dientes, con la palabra full, pero no tienes resistencia. Y a los que te diga, ese tipo lo que camina son a los 1000 metros ya está cansado y se quita todo porque no aguanta, su cuerpo no está activo. Allí te está esperando Satanás para destruirte. Porque cuando las cosas del Espíritu, yo tengo que hablar, o sea, yo creo que yo lo he enseñado acá. Nosotros tenemos que fortalecernos, porque si no solamente nos fortalecemos en la palabra, eso está bien, pero eso no es suficiente, porque el Señor nos diga espíritu y palabra. Si nos fortalecemos puro en la palabra, tendrás armas, pero estarás sin fuerzas espirituales y no puedes. Sin fuerzas espirituales no puedes, porque el diablo también va a arreciar. Y también va a usar armas. Y él te va a arreciar el ataque. Y si no tienes fortaleza espiritual, te cansas y te destruye. Así tenga todas las armas, así confieses 25,000 veces, Jehová me sanó, Jehová me sanó, Jehová me sanó. Los puede confesar, pero él va a poner resistencia. Y a lo que te canses espiritualmente, allí él ataca. Termina de dar el golpe de gracia. Por eso es que la parte espiritual, los servicios, esto es parte de fortaleza espiritual. Cuando nosotros venimos aquí a los servicios, nos estamos fortaleciendo espiritualmente, porque dice la palabra, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando venimos a los servicios, nos fortalecemos espiritualmente. Cuando venimos a los ayunos, mira, los ayunos, la gente ayuna para pedirle a Dios. El ayuno no es para pedirle a Dios, el ayuno es para fortalecernos espiritualmente. Es un arma poderosa para el fortalecimiento espiritual. Cuando viene el ataque de espirituales y hay una persona de ayunos, esa fuerza espiritual no te deja sucumbir. ¿Me está entendiendo? ¿Se está viendo para qué es importante? No, que el pastor es molestoso, que mandan, no, eso es una bendición para nosotros, porque yo sé que si no ayunamos, viene el ataque del diablo, te monta una guarimba, como dicen en Venezuela. Una guarimba es una resistencia ahí, una guarimba ahí, y te monta una guarimba, no te dejas ahí, te pone, y si no estás fortalecido espiritualmente, así hables 7,000 veces, Jehová es mi pastor, no me faltará, Jehová es mi pastor, no me faltará, Jehová es mi pastor, no me faltará, Jehová es mi pastor. Vamos a darle. ¿Me está entendiendo? Porque el ayuno es un arma poderosa para fortalecer el espíritu. La oración también. Pero si hay gente que solamente hay otros que solamente oran y ayunan o vigilian. Eso está bien, están fortalecidos espiritualmente, pero se descuidan con la palabra. Entonces, tienen fortaleza espiritual, pero no pueden hacer daño porque no tienen la espada. ¿Me están entendiendo? Y si no les hace daño al diablo, ahí vas a tener al diablo pegado hasta que te destruya. La Biblia dice, resistí al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. Entonces, hay personas que se la mantienen orando, ayunando. Y eso es bueno, pero no es suficiente. Tienes que aprender a usar las armas de la palabra de Dios.
Pero para usar la palabra de Dios tienes que tener una nueva mentalidad, que es por eso te prediqué esto. Cambia esa mentalidad, cambia de dejar. No tienes que estar pensando que todo eso malo que te está llegando te lo permitió Dios. Porque si tú dices que todo eso te lo permitió Dios, no vas a batallar. ¿Me estás entendiendo? ¿Quién batalla contra Dios? No, esto lo permitió Dios. Esta enfermedad me la permitió Dios para X cual. ¿Cuándo te vas a levantar tú contra esa enfermedad? Si tú estás creyendo que el mismo Dios te la puso. Por eso tiene estas palabras cambian las mentalidades. No, nada de eso, nada de lo que dice la Biblia. No erréis, todo don perfecto, toda buena, en Santiago capítulo 1, verso 17. No erréis, toda buena dádiva, todo buen nombre viene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Dios, pero todo lo malo no viene de Dios, viene del diablo. ¿Me estás entendiendo? Y cuando venga lo malo, nosotros estamos enfrentando ahorita una situación. Estamos orando, estamos creyendo, estamos confesando. Como tenemos mentalidad de reino, mentalidad del evangelio, no le estamos echando las culpas a Dios. Esto lo permitió Dios. Eso no lo permitió Dios, chicos. Eso no. Que las finanzas están bajas. No, es que Dios nos está probando. Eso no es probando nada, chicos. Eso es que estamos en este mundo y la economía de este mundo fracasa. ¿Me están entendiendo? Las economías se tiemblan, pero nosotros no dependemos de la economía del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos, declaramos la palabra y accionamos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver. Yo sé que este no es el plan de Dios, pero vamos a accionar, vamos a buscar aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro y vamos a salir airosos de esto. ¿Me están entendiendo? ¿Qué les quiero decir, hermano? Que vamos a enfrentar problemas, pero no tengamos la mentalidad que ese problema me lo trajo Dios. Enfrentemos al problema. ¿Cómo vamos a enfrentar al problema? Fortaleciéndonos espiritualmente con la palabra del Señor y tomando acciones. No vas a esperar que te pase el tren por encima. Hay que tomar acciones. ¿Me está entendiendo? No, que Dios proveerá y no salgo a buscar, pero ni... Dios proveerá y no salgo, pero ni a ver qué voy a hacer por ahí. No, hay que salir a buscar. ¿Ah? Hay que salir, hay que tocar. La Biblia dice, tocar, buscar, hallaréis, buscar, se os abrirá. Hay que salir, hay que buscar hacer algo porque no estamos en el cielo, hermano. ¿Me están entendiendo? Pero cuando aprendemos a vivir en el evangelio, entonces nosotros comenzamos a hacer que las tinieblas retrocedan. Van retrocediendo. Y finalizo con esto. Jesucristo, en una oportunidad, el diablo lo tentó en el desierto y dice que Jesús, ¿cómo lo hizo huir? Él estaba ayunando, fíjese bien, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Y qué pasó el ayuno? Lo fortaleció. El ayuno fortaleció espiritualmente. Mire, yo he tenido batallas espirituales que cuando se presenta esa fuerza del diablo he quedado que no me puedo ni mover, ni hablar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Yo a veces he tenido batallas espirituales en la noche que he querido reprender al diablo y es una presencia tan terrible que no puedo ni moverme. Quiero decir algo y no. Presencias diabólicas terribles que no dejan, solamente la presencia de esos espíritus terribles te inmovilizan. Imagínense que a Jesús se le presentó fue el mismo Satanás. No fue cualquier diablito, no, un principado, no, el mismo Satanás. Eso era para si Jesús no tuviera esos 40 días de ayuno, Jesús hubiera quedado. Pero ¿por qué Jesús pudo hablarle? Porque estaba fortalecido. Ese ayuno, ¿qué hizo ese ayuno con Jesús? Fortalecerlo espiritualmente. Pero eso no reprendió al diablo. Por eso es que son dos cosas. La fortaleza espiritual no hizo que el diablo se fuera. Lo que hizo que el diablo se fuera fue la palabra. Pero si Jesús no está fortalecido espiritualmente y usa la palabra, el diablo también lo destruye. Porque los poderes infernales son terribles, hermano. Pero en Cristo Jesús los vencemos. ¿Me está entendiendo? Entonces, vamos
a partir de hoy, a ser participante de los ayunos, a ser participante de las oraciones. Todas las actividades espirituales que se hagan en la iglesia, hay que venir, hay que hacer un esfuerzo. Por supuesto, el que esté trabajando, bien, pero yo mire, le digo que al que esté trabajando, váyase en ayuno para el trabajo, pero no deje de ayunar, porque eso es una cosa de fortalecimiento espiritual. Va a laborar, yo me iba a laborar a mi oficina allá, me iba en ayuno. La gente dice, no, pero es que no es igual. Bueno, no, pero yo me voy en ayuno. Yo me paraba tempranito y me encomendaba a Dios, sacaba mi tiempo antes de irme a laborar y me iba en el ayuno y ponía alabanzas a bajito volumen en la computadora o aquí y estaba yo haciendo mi trabajo, pero tenía mi mente en el ayuno, porque sé que el ayuno es una fortaleza espiritual. ¿Me está entendiendo? Si nosotros hacemos esto, hermano, yo no le digo que vayan a venir problemas y tropiezos, van a venir, pero sí le voy a decir algo, si hacemos eso, vamos a vencer. Y a lo que venzamos y hagamos retroceder al enemigo, nos vamos a dar cuenta que digo, así como que así es la cosa, entonces voy a ir más adelante y usted se va a mover con más capacidad y va a obtener cosas que nunca obtuvo. ¿Por qué no hemos obtenido cosas? Porque no fuimos bien enseñados porque esto es una guerra, estamos en guerra. Lamentablemente no nos enseñan a andar en guerra, lo que nos enseñan es diezme, ofrende y ya, tráigame la plata. Hay que diezmar, hay que ofrendar, pero yo no soy una persona que vive solamente del diezmo y la ofrenda. Yo tengo que enseñar a la gente que tiene que ponerse las pilas en las cosas de Dios, porque yo quiero que ustedes prosperen, pero si yo no les enseño esto, nunca van a prosperar. Por ahí me decía, ay, pero estoy diezmando y me estoy yendo mal. ¿Qué te crees? ¿Dónde estás diezmando y te está yendo mal? Pero dime tú, ¿dónde estás? ¿Estás en la luna? ¿Estás en el cielo, papi? ¿Estás en la tierra? ¿Me estás entendiendo? Y el diablo se te va a oponer. Tú no tienes que reclamar a Dios. Dios mío, si estoy diezmando, ¿por qué no estoy haciendo? No, chicos, párate. Si tú estás diezmando, tú tienes entonces que pararte con ayuno, con oración, que Dios te fortalezca y empezar a reprender al diablo con la palabra de Dios, empezar a batallar, empezar a moverte en el espíritu. ¿Me están entendiendo? Pero se ponen de tontos. Pero si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿y por qué me está yendo mal, cabezón? Tú estás en el cielo. Si estás en el cielo, avísame. Dios le bendiga y Dios le guarde. Brinden un fuerte aplauso a Dios.